donde quedamos la última clase. Recuerden que la clase pasada vimos el concepto de razón, de proporción y de serie de razones. Y pusimos varios ejemplos de series de razones. Y este PPT que está disponible en el Drive para que ustedes lo descarguen, ¿ya? Entonces, comenzamos con el concepto de proporcionalidad directa. Dice, dos variables X e Y son directamente proporcionales cuando el cociente entre sus valores correspondientes se mantiene constante. Habitualmente cuando yo les pregunto a los alumnos qué es la proporcionalidad directa, los alumnos me dicen, profe, cuando una variable aumenta y la otra también aumenta, o ambas disminuyen. Eso no está del todo bien, ya, cuidado, tampoco está del todo malo, pero no es preciso. Cuando nosotros hablamos de variables que se relacionan de manera directa, por ejemplo, la relación entre el precio del pan y la cantidad de pan que yo compro, por ejemplo, aquí tenemos 1 kilo de pan cuesta 1.000 pesos, obviamente que 2 kilos de pan 2.000, 4 kilos 4.000 y así sucesivamente. Si compro medio kilo me hace 500 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo que ustedes tienen que identificar de dos variables que se relacionan de manera directamente proporcional es que la división entre esas variables va a ser siempre constante. Por ejemplo, aquí cuando ustedes dividan, vamos a usar el lápiz acá, cuando ustedes dividan el precio del pan que ustedes están pagando por la cantidad de kilos que están comprando, siempre les va a dar 1.000. Fíjese, 1.000 dividido en 1 es 1.000, 2.000 dividido en 2 es 1.000, 4.000 dividido en 4 es 1.000, 500 dividido en un medio también les va a dar 1.000. Eso que está ahí es la constante de proporcionalidad. Entonces, lo más importante es que el cociente sea constante, y en este caso nuestra constante es 1.000. Entonces, habitualmente los alumnos dicen que cuando hablamos de proporcionalidad directa es porque las dos variables aumentan o ambas disminuyen, ¿ya? Eso es cierto, pero no es que aumenten hacia el lote, aumentan en la misma proporción, es decir, si una se duplica, la otra también se duplica, ¿ya? Si una se triplica, la otra también aumenta al triple. Si una disminuye a la mitad, fíjese, la mitad de 1.000 es 500, bueno, la otra también disminuye a la mitad, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que eso es una característica de la proporcionalidad directa, pero lo más importante es que el cociente entre los valores de la variable siempre es constante, o sea que la división entre ellas es siempre igual. Eso es lo que más me interesa. Lo otro es una característica secundaria, ya eso que las variables ambas aumentan o ambas disminuyen en la misma proporción. Ahora, el gráfico de la proporcionalidad directa tiene que ver con una recta. Fíjense que aquí yo estoy relacionando el precio, ¿ya?, con, en este caso, la cantidad de pan que compro. Entonces, con 500 pesos puedo comprar medio kilo, con 1.000 pesos 1 kilo. Si ustedes se van dando cuenta, estos puntos son colineales, están sobre la misma línea recta. Entonces, siempre que ustedes les pregunten cuál es el gráfico de una proporcionalidad directa, tiene que ser una recta que está ubicado en el primer cuadrante del plano cartesiano y con pendiente positiva. Es decir, esta es una recta en donde siempre que yo aumento los valores en el eje X, también van aumentando los valores en el eje Y, pero en la misma proporción. Si una variable se duplica, la otra también. Si en el eje X una variable se triplica, la otra también. Entonces, siempre el gráfico de la proporcionalidad directa puede ser una recta que esté más o menos inclinada. Por ejemplo, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Pero siempre una recta que esté en el primer cuadrante, que pasa por el origen, eso es gráfico de proporcionalidad directa. Todas esas rectas que yo estoy dibujando ahí representan proporcionalidad directa, ¿ya? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Acuérdense que cuando ustedes van a trabajar con proporcionalidad directa, van a decir cociente constante. Eso es lo más importante, ¿ya? Sí es verdad que una variable aumenta y la otra también aumenta, pero eso es una característica, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la división entre A y 40 tiene que ser la misma división que entre 3 y 24. Y ahí simplificamos, fíjese, multiplicamos cruzado por el teorema fundamental de las proporciones y ahí nos va a quedar 8A igual a 40 y si dividimos por 8, al otro lado nos va a quedar que A vale 5, ¿ok? Ahora vamos a determinar el valor de B bajo la misma definición, cociente constante entre las variables. Entonces, aquí nos va a quedar eso, simplificamos. Nos va a quedar 1/8, multiplicamos cruzado por el teorema fundamental y ahí tenemos el valor de A y de B y luego nos están pidiendo que sumemos. Entonces dice A más B. Ahí tenemos 69. Entonces, siempre para proporcionalidad directa, ¿qué tenemos que decir? Cociente constante, ¿ya? Que no se les olvide. Ahora, cuando trabajamos con este tipo de ejercicios, fíjense que aquí hay un gráfico de proporcionalidad directa en donde tengo que identificar el valor de C y el valor de D.
Entonces, primero, vamos a hacer una tablita y aplicamos nuestra definición, siempre la tablita. Fíjense que en el eje X, el 3, está relacionado con el eje Y en el 4, ¿cierto? El C está relacionado con el 8 en el eje Y, y el 9, que está en el eje X, está relacionado con D en el eje Y, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que el cociente entre estas variables tiene que ser constante, es decir, 3 dividido en 4 tiene que ser igual a C dividido en 8, ¿ya? Y lo mismo con el otro, o sea, 3 dividido en 4 tiene que ser igual a 9 dividido en D. Eso es. Y ahora multiplicamos cruzado, despejamos y obtenemos los valores de C y de D y está listo el ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí estamos usando teorema fundamental, el 4 que está multiplicando, al otro lado divide, el 4 en el 8 cabe 2 veces, por lo tanto ahí nos va a quedar 6. Lo mismo acá, teorema fundamental, despejamos y obtenemos el valor de D. Y luego restamos porque nos están pidiendo C menos D y nos va a dar menos 6. Entonces, siempre cociente constante, ¿ok? Ahora, poner atención aquí. Dice, una porción de 250 gramos de cierto alimento aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta? 4,5 kilogramos del mismo alimento. Entonces, obviamente que mientras más gramos, como si yo aumento la ingesta del alimento en cuanto a gramos o a kilos, obviamente que voy a aumentar la cantidad de calorías que consumo. Entonces, ahí hay una relación de tipo directa. Yo me doy cuenta, porque fíjense que aquí no me dicen que es proporcionalidad directa, yo me doy cuenta por la relación entre las variables que esto es directo. Si la variable gramos aumenta, aumentan las calorías, ¿cierto? Ahora, ¿qué es importante? Esa es una característica, pero nosotros para resolver el ejercicio vamos a usar la definición, ¿ya? Entonces, hay un pequeño detalle aquí. Aquí nos están dando gramos y más abajo nos están dando kilos. Entonces tenemos que trabajar todo con la misma unidad. Entonces, recordar que 1 kilo tiene 1000 gramos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una tablita donde vamos a poner nuestras variables. Sabemos que 250 gramos aportan 0,5 calorías. Y quiero saber 4,5 kilos cuántas calorías aportará. Entonces, recuerde que 1 kilo ya es equivalente a 1000 gramos. Entonces, para poder transformar los kilos a gramos, voy a multiplicar 4,5 por 1000. Y al multiplicar 4,5 por 1000, la coma se me va a correr 3 lugares a la derecha y se me va a transformar en 4500. Entonces yo digo, perfecto, entonces estos 4,5 kilos los vamos a poner como 4500 gramos y quiero ver cuántas calorías aporta. Aplico la definición, ¿ya? Es decir, cociente constante, y ahí multiplica cruzado y despeja. Ahora, aquí vienen los problemas con las operatorias, porque hay algunos que les cuesta la operatoria porque ahí hay un decimal. Bueno, puede multiplicar cruzado directamente, el 0,5 lo puede transformar en fracción si usted quiere, pero también, tal como les dije yo, si usted tiene aquí una razón donde tiene un decimal, puede amplificarlo. Por ejemplo, aquí yo lo estoy amplificando por 10. Entonces, al amplificar esa razón por 10, sigue siendo la misma y ya no trabajo con decimales, ¿entienden? Puede hacerlo, ¿ya? Luego multiplicamos cruzado por el teorema fundamental de las proporciones y así no tengo decimales para los que les incomoda el decimal. Y luego este 2500 que está multiplicando, al otro lado divide, simplifico por 100, cuando yo simplifico por 100 me deshago de los ceros, luego simplifico el 5 con el 25, el 5 en el 25 cabe 5 veces, y ahora este 5 en el 45 cabe 9 veces, y ahí está listo mi ejercicio, ¿ya? Entonces eso significa que esos 4500 gramos aportan 9 calorías. Ahora, muchos alumnos me dicen, profe, pero a mí en el colegio me enseñaron la regla de 3 simple. Perfecto. La regla de 3 simple es proporcionalidad directa y la puedo usar, ¿ya? Si 250 gramos aportan 0,5 calorías, entonces yo quiero saber ahora 4500 gramos cuántas calorías aportará. Y si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo, porque cuando ustedes multiplican cruzado en la regla de 3, eso es lo que hacen. Fíjese aquí, cuando usted multiplique 250 por X, fíjese, es lo mismo que 0,5 por 4500, es lo mismo, ¿ya? Es exactamente igual, ¿ya? Ahora, ¿por qué no le llamamos tanto nosotros regla de 3? Porque generalmente la regla de 3 es muy mecánica y ahí ustedes no están viendo cociente constante, no están aplicando la definición, están aplicando una mecánica que alguien les dijo que tenían que hacer en el colegio, pero cuando ustedes están aplicando regla de 3, siempre en el fondo están haciendo cociente constante, es lo mismo, ¿ok? Entonces, si usted quiere aplicar proporcionalidad directa con regla de 3, vale, no hay ningún problema, se puede, ¿ok?
se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Todo claro, profe. Seguimos. Vamos con proporcionalidad inversa. Cuando hablamos de proporcionalidad inversa, ahora lo que me interesa es la definición. Es que las variables, entre ellas, el producto va a ser constante. Entonces, dos variables X e Y son inversamente proporcionales cuando la multiplicación, eso es el producto, la multiplicación se mantiene constante. Ejemplo, si yo tengo aquí una tablita donde voy a poner el número de obreros y los días que se demoran en hacer una piscina, por ejemplo. Tengo aquí 8 obreros, se demoran 10 días, 16 obreros, 5 días, 40 obreros, 2 días, 4 obreros, 20 días. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Fíjense que aquí el producto es siempre constante. 4 por 20 es 80, 8 por 10 es 80, 16 por 5 es 80, 40 por 2 es 80. Entonces, siempre me tiene que dar el mismo resultado. En este caso, 80, pero en otras tablas puede dar otro producto. Pero el tema es que siempre tiene que ser constante el producto, ¿ok? Entonces, habitualmente cuando yo pregunto a los alumnos qué es lo que es la proporcionalidad inversa, los alumnos me dicen, profe, es cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Bien. Eso, si no está del todo bien, tampoco está del todo mal. ¿Qué pasa? Es verdad que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Fíjese, aquí a medida que yo aumento los obreros, las vías de construcción disminuyen, ¿cierto? Entonces, claro, mientras más obreros tengo, menos tiempo se supone que me voy a demorar en hacer el mismo trabajo. Pero no es que una aumente y la otra disminuya así nomás, al lote, no. Lo que ocurre es que si una variable se duplica, miren, el doble de 8 es 16. La otra disminuye, pero a la mitad, porque la mitad de 10 es 5. Entonces, no es que una aumente y la otra disminuye así nomás, no. Si una se duplica, la otra disminuye a la mitad. Si una variable se triplica, la otra disminuye a la tercera parte, ¿ya? Si una variable disminuye a la mitad, fíjese, la mitad de 8 es 4, la otra se duplica. Entonces, es importante que siempre en la proporcionalidad inversa una aumenta y otra disminuye, pero en la razón inversa. La razón inversa es el inverso multiplicativo. Eso es muy importante. Ahora, lo que nosotros vamos a usar para resolver los ejercicios es producto constante. Lo otro es una característica secundaria, que una variable aumenta y la otra disminuye en una razón inversa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el gráfico. Cuando nosotros hablamos de proporcionalidad inversa, fíjense que aquí tengo el gráfico de la tabla. Fíjense que aquí estoy marcando 4 obreros hacen un trabajo en 20 días, 8 obreros hacen un trabajo en 10 días, 16 obreros en 5 días, 40 obreros lo hacen en 2 días. Y si ustedes se dan cuenta, estos puntos no están en línea recta, están en una curva. Esta curva se llama hipérbola equilátera y es el gráfico de una proporcionalidad inversa. Entonces, primera cosa, el gráfico de una proporcionalidad inversa, ¿qué característica tiene? Siempre es una curva que está ubicada en el primer cuadrante del plano cartesiano y lo más importante es que esta curva nunca va a tocar los ejes, ¿ya? Esta curva se puede acercar infinitamente al eje X, se puede acercar infinitamente al eje Y, pero jamás va a tocar. ¿Por qué no toca los ejes? Se preguntarán ustedes. Ya, porque para que una curva toque el eje X, tiene que ocurrir que en algún punto la variable Y tiene que ser 0 para que toque el eje X. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es un producto que es constante, que en este caso es 80, si ustedes despejan, por ejemplo, nos queda 80 partido en Y. Pregunto, ¿el Y podría tomar alguna vez valor 0 en esa división? No. No. Entonces, ¿qué pasa? El Y nunca puede ser 0. Y tampoco el X, porque si ustedes despejan así y dividen por X, la división por 0 no está definida. Entonces pasa que ni la variable X puede ser 0, ni la variable Y puede ser 0 en una proporcionalidad inversa. Por lo tanto, esta curva tiene asíntotas. Eso significa que la curva se acerca infinitamente a ambos ejes, pero nunca va a tocar ni al eje X ni al eje Y. Esa es una característica de la proporcionalidad inversa. Y siempre es una curva, no puede ser una recta porque no tiene forma de ecuación de la recta, ¿ya? Porque siempre se están multiplicando las variables. Y si fuera una recta, la variable X y la variable Y se tendrían que estar sumando, no multiplicando. Entonces es importante aprender a distinguir que la proporcionalidad inversa siempre está representada por una curva. Ojo con eso. Ahora, aquí
esta es la definición formal que está en el libro de ustedes. Vamos a hacer el ejercicio. Acuérdense, usar producto constante, ¿ya? Y ojo, la curva no toca los ejes, ¿ya? Dice, la cantidad ubicada en columna A y B de la tabla adjunta son inversamente proporcionales. Entonces me preguntan P menos Q. Entonces yo digo, perfecto, ahora producto constante, o sea, 5 por 6 tiene que ser igual a P por 4. Es decir, P por 4 tiene que ser igual a 30, ¿ya? Entonces vamos a despejar, bueno, y vamos a decir también que 10 por Q también tiene que ser igual a 5 por 6, ¿ya? Porque aquí el producto siempre tiene que ser constante. Entonces despejamos. El 4 que está multiplicando, al otro lado divide, vamos a simplificar aquí por 2. Y nos va a quedar ahí 2 abajo, 3 arriba, 3 por 5 es 15, me va a quedar 15 medios y eso es 7,5. Y acá lo mismo, divido por 10, eso me va a quedar 6 por 5 que es 30, y 30 partido en 10 es 3. Y hacemos la regla, ahí ponemos 7,5 menos 3 y ahí tenemos 4,5. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? Sí, profe, se entendió. Vamos con el siguiente. Fíjese, tenemos aquí gráfico de proporcionalidad inversa, hipérbola equilátera. Entonces, en el eje X, fíjese en los puntitos que están sobre la curva, eso es importante. En el eje X, fíjese, el 2 está relacionado con el D en el eje Y. El C que está en el eje X está relacionado con el 4 en el eje Y y el 8 con el 3. Entonces yo digo, perfecto, entonces aquí producto constante, es decir, 8 por 3 tiene que ser igual a C por 4 y también tiene que ser igual a 2 por D. Producto constante. Ahí está. Y ahora despejamos. Entonces este 2 al otro lado divide, me va a quedar ahí 4 por 3 que es 12, ¿cierto? Y luego el 4 que está multiplicando, al otro lado divide, el 4 en el 8 cabe 2 veces, 2 por 3 es 6. Y ojo que me están preguntando D menos el doble de C, ¿cierto? Entonces me va a quedar 12 menos 2 por 6. Entonces eso me va a quedar 12 menos 12, que es 0. Listo. Entonces acuérdese de usar la definición, ¿ya? Es verdad que una variable aumenta y la otra disminuye en la razón inversa, pero fíjese que eso hasta ahora no lo hemos usado. Solamente usamos producto constante. Ahora, ponga atención al ejercicio que viene. Dice, 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos empleados más se necesitarán? Fíjese que aquí hay un detalle. Aquí no me dicen qué tipo de proporcionalidad es. Entonces, si yo estoy en una prueba, tengo que saber identificar. ¿Cómo lo hago? Ahí ocupo la característica. Porque fíjese que aquí hay dos variables, empleado y día. Entonces, mientras más empleados yo tenga, obviamente me voy a demorar menos días en hacer el mismo trabajo. Entonces, esa es una relación de tipo inversa. Pero para resolver el ejercicio, yo aplico la definición, que es producto constante. Entonces, 8 empleados hacen un trabajo en 20 días. Ya, 5 días. ¿Cuántos empleados más se necesitarán? Entonces, yo tengo que saber primero cuántos empleados necesito para hacer el trabajo en 5 días. Entonces, digo, bueno, aquí el producto siempre tiene que ser constante, es decir, 8 por 20 igual a X por 5. Despejo el 5 que está multiplicando, al otro lado divide, y el 5 en el 20 cabe 4 veces, y me queda 4 por 8 que es 32. Pero cuidado, esta es la trampa más fatal, porque aquí dice cuántos empleados más se necesitarán. No cuántos es el trabajo en 5 días. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya tengo 8 empleados. Entonces, para llegar a 32, tengo que hacerle la diferencia, 32 menos 8, y eso es 24. Entonces necesito 24 empleados más. Entonces tienen que tener cuidado cómo está formulada la pregunta, chiquillos. Tengan como, así como una manía compulsiva. Antes de marcar la alternativa, leer la pregunta nuevamente y después pensar de nuevo el resultado, porque muchas veces ustedes llegan a algo que está correcto, pero no es precisamente lo que les están preguntando y por ese detalle se equivocan, ¿ok? Ahora, muchos alumnos me dicen, profe, yo esto lo hago con regla de 3. A ver, puede ser, 8 empleados hacen un trabajo en 20 días, entonces yo quiero saber cuántos empleados hacen el trabajo en 5 días. ¿Qué pasa? Aquí los alumnos me dicen, profe, pero aquí, como esto no es una relación directa e inversa, voy a dar vuelta una de las variables. Y después multiplico cruzado. Y fíjense que es lo mismo. Pero a mí no me gusta esta forma de trabajar. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes hacen esto, están haciendo algo mecánico. Y la prueba hace rato que ya no es mecánica. De hecho, la prueba lo que pide ahora es que ustedes reflexionen, que ocupen los conceptos, ¿ya? Y cuando ustedes hacen eso,
es porque alguien les dijo, mira, haga esto de vuelta y después multiplique. Pero ahí detrás no está la definición de la proporcionalidad inversa. Lo están haciendo porque se lo aprendieron de memoria, fíjense. 8 por 20, x por 5. 8 por 20, x por 5. Pero en el fondo nadie está usando el producto constante ahí. ¿Ya? Por lo tanto, yo necesito que hagan uso de la definición, porque la gran mayoría de los ejercicios de la prueba no son mecánicos, son de reflexión, son de uso de conceptos. ¿Ya? Ahora, si a mí me ponen una serie de tablas y me piden identificar si se relacionan de manera inversa o de manera directa, tengo que hacer uso de la definición. Fíjese que aquí esta tabla, ya, en este caso primero voy a hacer el producto. Fíjese que el producto, 1 por 12 es 12, 3 por 4 es 12, 6 por 2 es 12. Entonces aquí mi constante de proporcionalidad de A por B es siempre igual a 12. Entonces puedo decir que estas variables se relacionan de manera inversamente proporcional. ¿Ya? Si no me funciona con el producto, lo hago con la división. ¿Ya? Fíjese aquí, si ustedes multiplican 1 por 3, 3, 2 por 6, 12, 3 por 9, 27. O sea, estas variables no se relacionan de manera inversamente proporcional. ¿Ya? Pero si yo hago el cociente de la variable A con la variable B, fíjese, aquí que me queda 1/3, aquí que me queda 2/6, aquí que me queda 3/9. ¿Y qué pasa? Todas estas fracciones, cuando ustedes las simplifiquen, son iguales a 1/3. Por lo tanto, aquí hay cociente constante, por lo tanto, esto es proporcionalidad directa, ¿ya? Entonces, usando la definición, ¿ya? Por ejemplo, esta tabla, si yo la miro, 1 por 4 es 4, 2 por 5 es 10, al tiro no hay producto constante, tampoco cociente constante, porque fíjese que si yo tomo el 1/4 y tomo el 2/5, ya, en este caso estoy haciendo la división, claramente esto es distinto, porque el producto cruzado no es igual. Acuérdense que para que dos razones o dos números racionales sean iguales, el producto cruzado tiene que ser equivalente. Por lo tanto, en este caso, no funciona ni el producto ni la división, aunque algunos alumnos creen que esto es proporcionalidad directa porque dicen, mire, profe, es que esta variable va aumentando, la otra también, pero no aumentan en la misma proporción. Fíjese, esta se duplicó y esta no se duplicó. Por lo tanto, no funciona. Entonces tienen que tener cuidado cuando ustedes analizan las cosas. Siempre analícenlas con la definición, ¿ya? Esa no representa ninguna, ni directa ni inversamente proporcional, ¿ya? Listo, chiquillos. Ahí cerramos la parte de proporcionalidad directa e inversa y ahora vamos a trabajar con porcentajes. Porcentaje es un tema muy relevante dentro de la prueba, pero es en el fondo lo mismo que estábamos viendo recién, porque es un caso particular de proporcionalidad directa, ¿ya? O sea, si ustedes entienden el concepto de proporcionalidad directa, no debieron tener problemas con porcentaje. A ver, cuando hablamos de proporcionalidad directa es porque el cociente es constante, ¿ya? Y la única diferencia es que aquí uno de los términos de la proporción es 100. Esa es la única diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me preguntan el 40% de 450, yo lo puedo hacer con mi regla de 3 o con la tablita y hacer cociente constante. Por ejemplo, se supone que aquí 450 es mi total, es decir, es mi 100%. Entonces, a mí me están preguntando cuál es el número que corresponde al 40%, ¿ya? De esa cantidad. Entonces, yo digo, perfecto, esto es proporcionalidad directa, entonces esto es cociente constante. Es decir, 450 dividido en 100 es igual a x partido en 40. Eso es. Y ahí usted despeja el 40 que está dividiendo, al otro lado multiplica, simplifica los ceros, ¿cierto? Y le va a quedar 45 por 4, ¿sí? Y eso es 180. Ahí tenemos listo el ejercicio. Ahora, una manera más práctica, porque eso igual tomó varios pasos. Cuando a mí me preguntan por el 40%, el símbolo por ciento que aparece ahí significa que usted va a dividir por 100. Eso es 40 partido en 100. Ese es el 40%. La palabra de, cuando viene acompañada de una fracción, siempre se transforma en por. Y vamos a multiplicar ahí 40 partido en 100 por 450. Eso es el 40% de 450. Y usted simplifica los ceros, en el fondo está simplificando ahí por 100, y le queda 4 por 45, que es lo mismo que teníamos acá. Fíjese, de manera mucho más cómoda y más rápida, ¿ya? Entonces, traten de trabajar de esa manera, aunque si ustedes se ven en aprietos, siempre pueden recurrir a la regla de 3 o a la proporcionalidad directa. Va a servir, ¿ya? Otro ejemplo, dice, 54 es el 60% de ¿qué número? Ya, entonces, si yo lo hiciera con proporcionalidad directa, tengo que entender
que me están diciendo que 54 corresponde al 60%. Por lo tanto, a mí me están preguntando cuál es el número que corresponde al 100%. Aquí la incógnita es el número que corresponde al 100%. Entonces, puedo hacer quociente constante, hago la división, despejo, este 100 que está dividiendo, al otro lado multiplica, vamos a simplificar aquí por 6, el 6 en el 54 cabe 9 veces, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a simplificar aquí ese 10 con ese 100 y me va a quedar 9 por 10, que es 90, ¿cierto? De modo un poquito más rápido, si no lo quiero hacer con proporcionalidad directa, lo hacemos así, dice 54 es, ojo, para nosotros el es lo podemos trabajar como es igual. 54 es igual al 60%, fíjese, 60 dividido en 100, de un número que yo no conozco. Entonces es 60% de un número X. Cuando yo desconozco algo le pongo una incógnita, ¿cierto? Entonces ahí tenemos lo mismo pero planteado con una pequeña ecuación. Entonces vamos a despejar. ¿Qué pasa? Este 100 que está dividiendo al otro lado de la igualdad multiplica y el 60 que está multiplicando a la X al otro lado divide. Y ahora simplificamos y cuando ustedes simplifiquen les va a dar exactamente lo mismo. Fíjense, el 6 en el 54 cabe 9 veces, simplifico un 0 y me queda 9 por 10, que es 90. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el cálculo de los porcentajes. Insisto, si a usted le parece más cómoda la proporcionalidad directa, lo va a hacer con un poquito más de paso, pero va a llegar igual, ¿ok? Entonces, ¿qué es porcentaje? Porcentaje es un cálculo donde hay una proporción, donde uno de los términos es 100. Eso es todo, ¿ya? Y es proporcionalidad directa. Ahora, cuando ustedes les pregunten qué tanto por ciento es 1 de 2, o en este caso, qué tanto por ciento es 1 de un total de 2, así lo tienen que interpretar. Siempre, en este caso, esto que está aquí es mi 100%, ¿ya? Si lo quieren hacer con regla de 3, lo pueden hacer. Ustedes pueden decir, bueno, el número 2 es el 100%, entonces 1, ¿qué porcentaje será? Pero la idea es que lo hagan un poquito más rápido. Si no lo quieren hacer con regla de 3 o con proporcionalidad directa, lo vamos a hacer así, por lo menos así lo hago yo, que es más cómodo. Miren, siempre que cuando nos pregunten qué tanto por ciento es 1 de 2, vamos a hacer una fracción donde abajo en el denominador ponemos el total, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como un porcentaje es una fracción con denominador 100, lo que vamos a hacer es amplificar. Entonces, yo aquí voy a amplificar por 50. ¿Por qué? Porque 2 por 50 me da 100. Entonces, me queda que, ¿qué tanto por ciento es 1 de un total de 2? Es el 50%. Eso es. ¿Qué tanto por ciento es 2 de 5? Lo mismo. Entonces, yo digo, bien, vamos a amplificar esto para que sea una fracción con denominador 100. Entonces, 5 por ¿cuánto me da 100? Por 20. Y ahí me queda el 40%. Entonces, cuando yo hablo de qué tanto por ciento es 2 de 5, eso es el 40%. ¿Qué tanto por ciento es 3 de 4? Lo mismo, amplifico para que el denominador sea 100. Entonces, 4 por ¿cuánto me da 100? 4 por 25. Y ahí me da el 75%. Ahora, ¿qué tanto por ciento es 8 de 20? Bueno, amplifico. Yo digo, 20 por ¿cuánto me da 100? 20 por 5. 5 por 8 es 40. Y ahí tenemos el 40%. Dice, ¿qué tanto por ciento es la parte achurada de la parte no achurada en ese círculo que tenemos dibujado ahí? Entonces, ojo, dice, ¿qué tanto por ciento es la parte achurada de la no achurada? No dice qué tanto por ciento es la parte achurada del total. Ojo, dice, achurado de lo no achurado. Ojo. Entonces, lo achurado es 3 y lo no achurado ahí tenemos 5 partes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a amplificar para que nos quede una fracción con denominador 100. Entonces, 5 por ¿cuánto me da 100? Yo digo 5 por 20. 3 por 20 es 60, entonces inmediatamente eso es el 60%. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el detalle? Que aquí siempre estas fracciones con las que yo trabajé, en los denominadores, habían numeritos que eran divisores de 100. Entonces, era fácil buscar un producto que nos diera 100, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí, cuando a mí me pregunten qué tanto por ciento es 2 de 3, ahí se me va a complicar, porque yo digo, a ver, 3 por ¿cuánto me va a dar 100? No se puede, porque 100 por lo menos no hay un número entero que multiplicado por 3 me dé 100, porque 3 no es un divisor de 100. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso yo les recomiendo regla de 3, porque ahí ese porcentaje no es un número entero, como los otros que eran 50%, 40%. El otro era directo a la amplificación, aquí no. Entonces, ¿qué va a pasar?
vamos a hacer nuestra regla de 3. Yo digo, 3 aquí es el 100%. 2, ¿qué porcentaje será? Eso es. Entonces, cociente constante, multiplico cruzado y divido. Fíjense, el 3 que está multiplicando al otro lado divido. Y cuando yo divido 200 dividido en 3, me va a quedar 66,6 periódico por ciento. Entonces, esto no era un porcentaje exacto como lo otro, que era un 50%, un 40%, un 75%. Esto tiene un desarrollo decimal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que no pueden amplificar, es porque es un porcentaje que va a salir con decimales, ¿ok? ¿Se ha entendido, chiquillos? Profe. Perfecto. Ahora, cuando ustedes tengan que calcular un porcentaje de otra cantidad, acuérdense que un porcentaje es una fracción y cada vez que hay que calcular una fracción de otra fracción, ¿ya? En el fondo la palabra del y de se transforman en multiplicación, ¿ya? Entonces, cada vez que nos pregunten, por ejemplo, el 10% del 25% de 350, ¿qué hago yo? Digo, 10 partido en 100 por 25 partido en 100 por 350, ¿ya? Y recuerde que ese 350 está partido por 1, ¿ya? Ahora, vamos a simplificar. Fíjense, estoy simplificando por 10 y acá voy a simplificar por 10 también y me deshago de algunos ceros, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí me va a quedar eso en el fondo. Y ahora multiplicamos 10 por 10, 100 y 25 por 35, me queda 875. Muchos alumnos me dicen, profe, ¿y por qué no simplificó el 25 con el 10? Porque ahí puede simplificar por 5. Bueno, sí, puede ser, pero por ejemplo, si el resultado de esta operación que me están dando aquí me la ponen en decimal, es más cómodo que a ustedes le quede un denominador que sea potencia del 10. Porque 875 dividido en 100, al pasarlo a decimal es muy fácil, es 8,75, porque al tener dos ceros, eso significa que tiene dos dígitos después de la coma. Entonces, si ustedes ven que las alternativas están en decimales, es mucho más cómodo dejarlo con fracción con denominador de potencia del 10, ¿ya? Ahora, cuando ustedes trabajen con porcentajes, tienen que aprenderse de memoria ciertos porcentajes y asociarlos a fracción, ¿ya? Entonces, voy a usar este lápiz aquí, que es más cómodo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, aquí aparece que el 10% es igual a un décimo. Claro, porque si usted tiene el 10% de una cantidad, si usted simplifica, le va a quedar un décimo de C, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto que está aquí es pasar el porcentaje a fracción y simplificarlo. Pero lo bueno es que usted se lo aprenda de memoria, hacerlo rápido para que los cálculos sean más cómodos. Por ejemplo, el 20% yo me sé de memoria que es un quinto, pero la idea es que usted, si no se da cuenta, lo simplifique, porque el 20, si usted simplifica por 20, el 20 en el 20 cabe una vez y el 20 en el 100 cabe 5 veces. Entonces yo me sé de memoria que la quinta parte de un número es lo mismo que calcularle el 20%, ¿ya? El 25% es lo mismo que un cuarto, ¿ya? Esas cosas las tienen que tener mecanizadas, si no las van a tener que simplificar, pero es más cómodo trabajar de esa manera. Ahora, pongan atención con el 33 1/3%. Este porcentaje es lo mismo que un tercio. Vamos a ver por qué. Mire, el 33 1/3% de una cantidad. Fíjese, el por ciento es lo mismo que dividir por 100. Eso es. Y aquí les queda un número mixto. Vamos a transformar ese número mixto y ¿qué nos va a quedar? 33 por 3, 99. 99 más 1 nos va a quedar 100 partido en 3. Y eso sigue estando partido por 100. Y ese 100 está partido en 1. Entonces vamos a hacer la ley de la oreja. Extremos con extremos, me va a quedar 100. Medios con medios, me va a quedar 300. Y finalmente, al simplificar los ceros, nos va a quedar ahí un tercio. Entonces, ese camino es muy largo. Eso no hay que estar haciéndolo en la prueba. Entonces yo digo, el 33 1/3% inmediatamente es un tercio del total. Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen, calcule el 33 1/3% de 900, por ejemplo, yo inmediatamente sé que tengo que calcular la tercera parte de 900. Y 900 dividido en 3 es 300. Y eso es lo que me tengo que demorar. Que todo lo demás es una pérdida de tiempo. Entonces es importante. El 33 1/3% es lo mismo que un tercio,
¿ya? Y fíjense, el 66,2% es el doble del 33,1%. Por lo tanto, esto tiene que ser 2/3 en fracción, el doble de 1/3. Eso es. Por lo tanto, es muy importante que eso lo tengan mecanizado para que los cálculos sean más cómodos. Ahora, atención con este otro porcentaje que también aparece harto y también lo tienen que mecanizar para fluir en la prueba, para que no se queden pegados en cálculos innecesarios. Por ejemplo, cuando yo pregunto aquí el 12,5% de 800, hoy algunos alumnos dicen, chuta, un porcentaje con un decimal, ¿ya? Entonces algunos dicen, entonces 800 es el 100%, entonces 12,5, ¿qué porcentaje será? Y hacen regla de 3. No es necesario, miren. Aquí tenemos que tener en cuenta que el 12,5% es un octavo. ¿Por qué es un octavo? Porque el 12,5% es la mitad del 25%. Fíjense, la mitad de 25, 12,5. Entonces la mitad de un cuarto, eso es la mitad de un cuarto, es un octavo. Por eso se da esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me pregunten por el 12,5% de una cantidad, en este caso de 800, yo sé que esto es un octavo de 800, entonces inmediatamente la octava parte de 800 es 100, no me tengo que demorar más que eso, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante hacer esa relación. Yo me sé de memoria todos esos porcentajes: 12,5 un octavo, 20% un quinto, 25% un cuarto, 33 un tercio por ciento un tercio, 50% la mitad, un medio, 66 2/3% es 2/3, el 75% es 3/4, ¿ya? El 120%, si ustedes lo simplifican, les quedan 6/5. Si a mí me ponen el 200%, ¿qué es lo que es el 200%? Es eso. El 200% no es más que el doble de una cantidad. El 300% es el triple de una cantidad, ¿ok? Ahora, los números decimales por lo general a mí no me gustan mucho, ¿ya? Obviamente que el 5% corresponde a 0,05 de una cantidad, el 10% como es un décimo es 0,1, pero en la generalidad yo no trabajo mucho con los decimales, ¿ya? Así que siempre el porcentaje más que nada a fracción porque es más cómodo. Ya, Martina, ok, entiendo, la Martina me está poniendo un mensaje ahí. Sí, Martina, por supuesto, siempre la salud está ante todo, así que cualquier cosa me vas mandando un correíto ya para tenerme al tanto. Ya, chiquillos. Entonces, seguimos. Vamos con el concepto de interés simple, chiquillos. Bueno, aquí vamos a trabajar con el concepto de que le vamos a ir aumentando una cantidad, vamos a hacer un aumento porcentual. Las cantidades se pueden aumentar en un porcentaje o se pueden disminuir en un porcentaje. Generalmente el interés es un aumento porcentual, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo una cantidad, no sé, de 200 pesos y le vamos a aumentar su 10%, eso es calcular el 10% a 200. O sea, yo tengo una cantidad de 200 que le estoy aumentando su 10%. Entonces, siempre que yo tengo una cantidad y la aumento en un porcentaje, le estoy sumando un porcentaje de esa misma cantidad. Y ahí puedo simplificar y me va a quedar 200 más 20 y ahí tengo, en ese caso, 200 aumentado en su 10%. ¿Ya? Eso se llama un aumento porcentual. Y si a mí me dicen hago una disminución, por ejemplo, si yo tengo 200 y tengo que disminuirle su 10%, ahí le estoy quitando el 10% a esa cantidad. Entonces, en rigor ahí, yo lo que estoy haciendo es quitarle a 200 20 unidades y ahí me va a quedar 180. Entonces, ahí tengo un aumento porcentual de un 10% y ahí tengo una disminución porcentual de un 10%. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a trabajar con el concepto de interés. Cuando a nosotros nos cobran un interés es porque nos están agregando ya un porcentaje de la cantidad que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a depositar 1.000 pesos en un banco a régimen de interés simple, ojo con eso, con un interés de un 10% mensual. ¿Cuál es el capital acumulado al cabo de 3 meses? Ya. Ponle atención porque vamos a hacer la diferencia con el interés compuesto, eso es lo que más me interesa. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacerlo con una tablita, después con la fórmula. Tenemos aquí 1.000 pesos, le vamos a aplicar 10% de interés. Cuando yo le calculo el 10% de interés a los 1.000 pesos, claramente, al simplificar aquí 2 ceros, me va a quedar 10 por 10, que es 100. Entonces, mi ganancia es de 100 pesos y obviamente que al final de ese periodo tengo acumulado ahí 1.100.
Pero fíjense en algo importante. Para el segundo periodo yo sigo trabajando con los 1.000 pesos, no le sumo los intereses. Entonces en el segundo periodo vamos a volver a aplicarle un 10% de interés, vamos a volver a ganar 100 pesos y al final voy a tener 1.200 pesos acumulados. Y para el tercer periodo sigue siendo fijo mi capital inicial, no se le suman los intereses y vuelvo a calcular el 10% y voy a tener ahí 100 pesos más de ganancia, por lo tanto al final de ese periodo voy a tener 1.300 pesos acumulados. Entonces esta es la fórmula del interés simple. A mi capital inicial yo le agregué 3 veces el 10%, porque fueron 3 periodos, fíjense, 3 meses. Entonces le agregué 3 veces el 10% de la cantidad inicial, que son 1.000 pesos. Entonces eso que usted visualiza es, así estoy usando la fórmula, fíjese. Entonces, ¿qué pasa? Esto es el capital inicial y esto que está aquí es la ganancia. Porque si ustedes calculan, simplifican aquí por 100, 10 por 10 es 100 y 100 por 3 es 300. Esa es la ganancia. Entonces, a partir de mi capital inicial, yo gané en 3 meses 300 pesos. Entonces, mi capital final es el capital inicial más la ganancia, que es lo mismo que aparece aquí. Capital inicial y esto que está aquí es la ganancia. Fíjese que N son los periodos de tiempo, I es el interés y C es el capital inicial. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que siempre para trabajar con el capital final, este es el capital inicial, estos son los periodos de tiempo, este es el interés y este es el capital inicial. N por el I por ciento por C me va a dar la ganancia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? También para poder calcular la ganancia podemos restar el capital final menos el capital inicial. Si yo a 1.300 le quito 100, o sea, si yo a 1.300 le quito 1.000, me va a quedar 300 pesos de ganancia. Entonces, pueden calcular la ganancia de cualquiera de esas dos fórmulas. Con esa, que es N por el I por ciento por C, o restando capital final menos capital inicial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el interés compuesto? Fíjese en algo importante. Aquí el capital inicial era fijo. Ahora fíjese en el compuesto. El mismo ejercicio con el compuesto. Dice, se depositan 1.000 pesos a un régimen de interés compuesto con un interés del 10% mensual. ¿Cuál es el capital acumulado al cabo de 3 meses? El mismo ejercicio, lo único que cambia el concepto de interés compuesto. Ya, ustedes ya saben que el 10% de 1.000 pesos es 100. Por lo tanto, al final de ese periodo van a tener 1.100. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora usted va a poner aquí 1.100. O sea, aquí se van sumando las ganancias periodo a periodo. Entonces, ahora cuando yo calcule el 10%, se lo voy a calcular a 1.100. Y el 10% de 1.100, cuando yo simplifique aquí los ceros, me va a quedar 11 por 10, 110. Entonces esos 110 ahora se los sumo a los 1.100 y voy a tener 1.210. Y para el tercer periodo ya no parto con 1.100, sino que parto con 1.210. Y luego le calculo el 10% a los 1.210, simplifico los ceros y me va a quedar una ganancia de 121. Y ahí me va a quedar 121 más 1.210, me va a quedar 1.331. Entonces, al capital acumulado al final de los 3 periodos es 1.331. ¿Ya? A diferencia del anterior, que era solo 1.300. Entonces, ¿qué pasa? El interés compuesto, como va sumando los intereses, fíjense en la diferencia con el anterior. Aquí el capital va creciendo periodo a periodo. Por lo tanto, el 10% que yo voy ganando cada periodo es cada vez mayor porque va aumentando el capital inicial. A diferencia del anterior, que el capital era fijo. Fíjense que antes mi ganancia siempre era la misma. A ver si me puedo devolver al anterior. Entonces, esto es muy importante. La diferencia con el anterior, fíjese que aquí yo siempre ganaba la misma cantidad y obtuve un capital final solo de 1.300. En cambio acá, claramente mi ganancia va aumentando porque mi capital va aumentando, ¿ya? Entonces esa es la diferencia fundamental. Entonces si hay algún ejercicio en donde ustedes les digan que el interés, o sea, que no les dicen cuál es el interés que se aplica, ustedes tienen que pensar, a ver, ¿el capital inicial va aumentando o se mantiene fijo? Si se mantiene fijo es simple. Si el capital va aumentando periodo a periodo, es compuesto, ¿ya? ¿Cómo se aplica la fórmula aquí para calcular esto? Fíjese, aquí ponemos el capital inicial
aquí ponemos el I%, que en este caso es el 10% de interés, y aquí los periodos de tiempo, que son 3. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Fíjese, aquí al sumar, ojo, este 1 es lo mismo que decir 100 partido en 100. Ojo con eso porque en el fondo yo estoy sumando ahí, ¿ah? Y aquí cuando alguien tiene problemas con las fracciones se nota el tiro. Fíjese, yo estoy sumando y adentro estoy diciendo 1 más 10 partido en 100. ¿Ya? Entonces en el fondo este 1 es lo mismo que 100 partido en 100, porque eso es 1. Entonces cuando yo sumo, ahí tengo el mismo denominador y me queda 110 partido en 100. ¿Ok? Y ahora simplifico y elevo a 3, tanto el numerador como el denominador. 10 elevado a 3 me va a quedar 1000. Y 11 elevado a 3, que es 11 por 11 por 11, me va a quedar 1331. Si ustedes simplifican, les va a quedar 1331, ahí, que es la misma cantidad que nos dio ahí cuando lo hicimos con la tablita. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que utilizar, la fórmula, porque la tablita, fíjense que es para 3 periodos, pero si ustedes tuvieran que aplicar el interés durante 10 meses, no lo van a hacer con la tablita, tienen que hacerlo con la fórmula, ¿ya? Entonces, ojo, aprenderse esta fórmula. Ojo, y en el interés compuesto, la única fórmula de calcular la ganancia es restar el capital final menos el capital inicial, ¿ya? Ahora, cada vez que tengamos que trabajar con un ejercicio, acordarse de las fórmulas. Dice, al capital de 500.000 pesos se deposita en un banco que ofrece un 3% de interés mensual. Al cabo de 9 meses, en un régimen de interés simple, ¿cuánto es el nuevo capital? Ya. Como dice régimen de interés simple, voy a usar la fórmula de interés simple, ¿ya? Ojo con los datos, tenemos 500.000 de capital, un 3% de interés. Ojo, el interés es mensual, por lo tanto eso es muy importante. Si el interés es mensual, los periodos de tiempo tienen que ser meses. Si no, vamos a tener que hacer un cambio ahí. Vamos a ver un ejemplo donde hay que cambiar los periodos de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a reemplazar. Fíjese, aquí tengo mi capital, aquí. Vamos a poner N, que son, en este caso, 9 meses. Nuestro interés, que es el 3%, por el capital, que son 500.000. Entonces, lo único que estoy haciendo ahí es reemplazar, chiquillos, ¿ya? Entonces, estoy usando la fórmula y estoy reemplazando. Entonces, a mi capital de 500.000 pesos yo le estoy agregando, ¿qué cosa? Un aumento porcentual de un 3%, 9 veces, porque son 9 meses de interés por 500.000. Entonces, ahora calculamos, fíjese, aquí voy a simplificar por 100, y luego vamos a multiplicar. Ojo, aquí cuando usted multiplique, primero multiplique 3 por 5, ya, que es 15, y después ese 15 lo multiplica por 9, y ahí le va a quedar 135, y después agrega los 3 ceros nomás, ¿ya? Entonces, haga que los cálculos sean lo más cómodo posible para usted, ¿ya? Y después, 135 más 500.000 nos queda 635.000 de capital final. Eso es, ¿ya? Ahora, en el ejercicio que viene dice, Aldo realiza un depósito de 3.500.000 en un banco a interés simple mensual de un 2,5% en un periodo de medio año. Ojo, fíjese, este es mi capital, ¿ya? Vamos anotando. Me habla de un interés del 2,5%, pero ojo, mensual. Y después me hablan de un periodo de medio año. Es importante que aquí el periodo que que tengo que utilizar no es medio año, son 6 meses. ¿Por qué? Porque el interés es mensual. Entonces, manda el interés. Si el interés es mensual, los periodos de tiempo tienen que ser meses. Si el interés es anual, los periodos de tiempo tienen que ser años, ¿ya? Si el interés es trimestral, los periodos de tiempo tienen que ser trimestres, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, como a mí me están preguntando por la ganancia, y la fórmula de la ganancia en el interés simple es N, que son los periodos de tiempo por el interés, por el capital, vamos a reemplazar. Entonces aquí tenemos, en este caso, 6 meses, el interés que es de un 2,5%, por el capital que son 3.500.000. Y ahí hacemos los cálculos, no se vayan a equivocar en los cálculos, pues chiquillos, ¿ya? Entonces, lo primero, ya, aquí lo que yo estoy haciendo es multiplicar 6 por 2,5, eso fue lo que hice ahí, ¿ya? Y 6 por 2,5 me va a quedar 15. Ahora, simplifico aquí los ceros, ¿ya? Y luego multiplico 15 por 35, fíjese, 15 por 35 y después le agrego 3 ceros y eso me va a quedar 525.000. Eso es. Esa es la ganancia después de medio año. Ojo aquí.
aquí, dice, ¿qué capital debe invertirse en un negocio que rinde el 15% de interés simple anual? Ya, para obtener 2.400.000 pesos de utilidades en 4 años. Ya, primero, ¿qué son las utilidades? Son las ganancias, ¿ya? Entonces aquí me están hablando de las ganancias y yo sé que me están dando un 15% de interés, me están dando un periodo de 4 años, porque el interés es anual, los periodos de tiempo tienen que ser años, pero me están preguntando ¿qué capital? Ah, no conozco el capital. Entonces ese es el tema, me dan las ganancias, me dan los años y me dan el interés, pero no me dan el capital. Entonces yo tengo que decir, bien, vamos a usar la fórmula de la ganancia, ¿ya? Porque a mí me están dando que la ganancia es 2.400.000. Me están dando N, que son 4 años, me están dando el interés y lo único que me falta es el capital. Entonces mi capital es la incógnita, ¿ya? Entonces vamos a despejar. Vamos a reemplazar todos los datos que me están dando y luego despejamos C, que es el capital inicial. Entonces, vamos bien. Primero, aquí yo dije 4 por 15, que es 60, partido en 100. Ahí voy a simplificar los ceros, ya, pues simplificando por 10. Y luego este 10 que está dividiendo, al otro lado multiplica. Y el 6 que está multiplicando al C, al otro lado de la igualdad divide. Y el 6 en el 24, en ese caso simplifico, cabe 4 veces. Y por lo tanto el 4 yo le agrego todos los ceros que tiene hacia el lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, más el del 10, 6 ceros. Por lo tanto, el capital que se debe invertir ahí es un total de 4 millones de pesos para poder obtener una ganancia de 2.400.000. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, dice, Carla invierte 5 millones a un interés compuesto, fíjese, cambiamos de interés compuesto anual del 16%. ¿Cuánto es el capital final de Carla al cabo de 5 años? Entonces, los datos primero. Capital, 5 millones a un interés del 16% anual al cabo de 5 años. Entonces, estamos bien porque el interés anual, los periodos de tiempo son años. Lo aplicamos. Fíjese aquí. Aquí tenemos capital, interés, periodos de tiempo, tal cual como dice la fórmula. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Poner atención aquí. Aquí este 1, acordarse que es como un 100 partido en 100, para que lo hagan rápido, ¿ya? Entonces, si yo tengo ahí 100 partido en 100, más 16 partido en 100, eso es 116 partido en 100, ¿ya? De hecho, ese paso tratar de saltárselo, yo lo escribo para que ustedes después cuando estudien entiendan lo que ocurrió, pero la idea es tratar de hacerlo lo más breve posible. Y luego, ¿qué pasa aquí? Como 116 partido en 100, o sea, 116 elevado a 5 y 100 elevado a 5 ya son números que no son tan fáciles de calcular, el 116 sobre todo, lo más probable es que en la prueba esto quede expresado como número decimal. Entonces les van a poner 1,16 elevado a 5, pero a ustedes no les van a pedir que calculen eso porque es una operatoria muy larga, ¿ya? Por lo tanto, va a quedar expresado cuando el exponente de la potencia ya sea relativamente grande, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Ahora, dice, Carlos deposita 8 millones en una entidad bancaria a un interés compuesto semestral del 4,5%. ¿Qué expresión representa la cantidad de dinero acumulado por Carlos al cabo de 36 meses? Ojo, tenemos aquí capital de 8 millones, interés semestral, ojo. ¿Qué expresión representa la cantidad de dinero acumulado por Carlos al cabo de 36 meses? Ya, aquí hay un problema. Primer problema que uno identifica, no hay concordancia entre el interés y los periodos de tiempo. El interés es semestral y tenemos periodos de tiempo 36 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar los meses a semestres. Recordar que un año tiene 2 semestres. ¿Ya? Eso es importante. Son 6 meses. Eso es un semestre. Entonces, ¿cuántos semestres serán 36 meses, chiquillos, si un semestre tiene 6 meses? 6. Eso, 36 dividido en 6 me queda 6 semestres. Entonces, ahora, recién ahora, yo en mi fórmula reemplazo aquí, cuidado, el N no es 36, es 6, porque tiene que mandar el interés, ¿ya? Entonces, ese es el error más frecuente, que ustedes no hacen la transformación a las unidades en que están los intereses, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a aplicar el interés 6 veces, porque cada 6 meses se aplica el interés, ¿ya? Y ahí tenemos el interés que es un 4,5 y luego hacemos los cálculos. Ustedes tienen que estar atentos a cómo está la alternativa, ¿eh? O sea, acordarse que este 1 es 100 partido en 100 y eso al sumar nos va a quedar el 104,5%. Si usted no encuentra el resultado así, puede que este resultado esté como decimal. Entonces, el dividir por 100 un número decimal significa que la coma se va a correr 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, me va a quedar 1,045 elevado a 6. Y así es lo más probable que aparezca el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. Fíjense que en este ejercicio pasa algo especial. Dice, el crecimiento de una población es del 4% anual. ¿Qué población habrá dentro de 2 años si en la actualidad hay 100.000 habitantes? Entonces uno dice, a ver, aquí no me están diciendo qué tipo de interés aumenta con que aumenta esta población. ¿Ya? No solo el dinero aumenta a un régimen de interés simple o compuesto. El tema es que aquí no me están diciendo si es simple o compuesto esta variación porcentual de la población. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es a régimen de interés simple o a régimen de interés compuesto que crece la población? Simple, porque nos están diciendo algo de acumulado. Ya, pero si tú piensas que tenemos una población donde cada año la población aumenta un 4%. Entonces, todos los años, a la población de 100.000 habitantes tú le estás aumentando un 4%. Entonces, cada año la población ya no es la misma del año pasado. Entonces, uno dice, como el capital inicial de personas no es fijo, ¿ya? Entonces, como cada año yo le voy aumentando un 4%, ese porcentaje de población todos los años crece, por eso un 4%. Por lo tanto, va variando. Entonces, por esa razón, yo me doy cuenta que aquí yo tengo que utilizar régimen de interés compuesto, porque el periodo a periodo, año tras año, la cantidad de personas que tengo no es la misma. Por lo tanto, por eso es compuesto, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar nuestro capital, que en este caso no es dinero, son personas. El interés con que crece año tras año es el 4% y son 2 años, son 2 periodos, ¿ya? Por lo tanto, ahí calculamos. Ese 1 lo vamos a expresar, acuérdense, como 100 partido en 100. Luego sumamos 104%, y si el resultado, ahí tenemos que empezar a acomodar el resultado, puede ser que esté como potencia, ya puede ser que esté calculado porque el exponente no es tan grande. Entonces, 100 al cuadrado es 100%, que nos va a quedar 10.000, y 104 al cuadrado es 104 por 104, y hay que calcularlo, nomás no va a ser tan terrible, y esos son 10.816. Entonces, si ustedes simplifican aquí, les va a quedar un total ahí porque ahí hay que simplificar 4 ceros de abajo con 4 ceros arriba, entonces me va a quedar un 0 ahí y yo eliminé de más. Eso es. Entonces aquí se eliminan 4 y aquí se eliminan 4, entonces ahí me va a quedar 10.816 por 10, que es 108.160. Y ahí tenemos el total de personas que hay después de 2 años. Entonces por eso es tan importante hacer la diferencia. Voy a devolverme a las pantallas. Acá, fíjense, en el interés simple, el capital inicial, periodo a periodo, es fijo. Si el periodo a periodo es fijo, entonces no se mueve el capital inicial, eso es simple. Pero si es, en este caso, variando periodo a periodo, fíjense, entonces eso es compuesto. Eso es, ¿ya? Ahora, y lo último. ¿Dónde quedamos? Aquí. Cuidado, solo es posible sumar o restar porcentajes del mismo 100%. ¿Ya? Cuidado con eso. Por ejemplo, dice, el 30% de 600 más el 10% de 600, entonces ahí yo puedo decir, como estoy sumando la misma cantidad, sumando del mismo 100%, fíjense, puedo decir que eso es lo mismo que el 40% de 600. Entonces, calcular el 30% de 600 más el 10% de 600 por separado y después sumarlo, es lo mismo que calcular directamente el 40% de 600, porque estamos hablando del mismo entero. Ahí se pueden sumar los porcentajes, ¿ya?
Déjenme borrar aquí para que se vea bien. Entonces, ahí ustedes calculan, ya, y sería 240. Ahora, acá lo mismo, el 30% de K menos el 10% de K, yo puedo decir el 20% de K. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo entero, ¿cierto? Es el mismo entero K. Y ahí puedo calcular 20%, y acuérdense que el 20% es lo mismo que un quinto, o es lo mismo que 0,2, ¿ya? Acuérdense que el resultado puede estar expresado como fracción, como porcentaje o como decimal. Ahora, cuidado con lo siguiente. Fíjese aquí. Si una cantidad X se aumenta en un 10% y luego se disminuye en un 10%, entonces, ¿cuál es la variación porcentual? Bueno, aquí es donde entramos en el último conflicto de los porcentajes. Generalmente cuando yo digo que una cantidad se aumenta en un 10% y luego se disminuye en un 10%, hay un gran porcentaje del curso que dice que no pasó nada. Me dice, profe, que aumentó un 10 y después le quitó ese 10, quedó igual. ¿Ya? Cuidado con eso. La próxima clase vamos a trabajar porque aquí sí hay variación, ¿ya? Y como estamos en la última parte de la clase y están todos medio cansados, no me van a poner atención suficiente. Pero ojo, próxima clase, esto nos queda un cachito que son porcentajes de variaciones sucesivas y aparecen bastante en la prueba y aparece también en el módulo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero esto es cortito, lo voy a explicar en la próxima clase y nos vamos a demorar ahí 10 minutos en explicar esto. Pero con lo que ya hemos visto, ustedes pueden hacer gran parte de la guía de porcentajes, ¿ya? Así que para la próxima clase trabajan en la guía de porcentajes completísima, ¿ya? O sea, para el día miércoles van a hacer su guía de porcentajes y ahí nos vamos a dedicar primero a terminar esto de las variaciones porcentuales sucesivas y vamos a corregir esa guía completa, ¿ya? Y, chiquillos, ya aparecieron en el DEMRE, apareció el temario, ¿ya? Pero yo estoy un poco temerosa porque ayer lo subieron y lo bajaron varias veces, entonces yo pienso que todavía le están haciendo algunas modificaciones al temario, así que lo vamos a mirar en un par de semanitas más para que puedan estar, para que sea más fiable, porque el año pasado también pasó que hicieron 2 veces un temario, ¿ya? Entonces por eso hay algunos alumnos que me han dicho, profe, apareció el temario de la prueba en el DEMRE. Por lo que yo miré, no hay nada nuevo y creo que le quitaron cosas. O sea, está más fácil que el año pasado al parecer, porque puede ser que eso varíe, ¿ya? Porque el año pasado pasó que apareció un temario y después, al mes después apareció otro, ¿ya? Así que por ahora vamos a seguir trabajando y todavía no vamos a mirar el temario, ya después lo vamos a ir viendo cuáles fueron las cosas que eliminaron. Por ejemplo, los números complejos por ahora no siguen apareciendo, así que vamos bien, ¿ya? No ha variado mucho. Incluso yo diría que en su beneficio van menos contenidos que el año pasado, ¿ya? Paso a la lista, chiquillos, de